Kev Delzis Production presenta El Apocalipsis de Pedro. Autor desconocido. Este audiolibro te es traído por Kev Delzis Production. Ten la mente abierta. La verdad os hará libres. Suscríbete. Dale me gusta y comenta y comparte los libros prohibidos de la Biblia. Estando el Salvador sentado en el templo en el 300º año del convenio y del acuerdo del 10º pilar, y estando satisfecho con el número de la majestad viviente e incorruptible, me dijo: Pedro, bienaventurados los de arriba que pertenecen al Padre, que revelaron la vida a los que son de la vida, por medio de mí, porque recordé a los que están edificados sobre lo fuerte, para que oigan mi palabra y distingan las palabras de injusticia y transgresión, de la ley de la justicia, como provenientes de la altura de toda palabra de este pleroma de verdad, habiendo sido iluminados en beneplácito por aquel a quien buscaban los principados, pero no lo hallaron, ni fue mencionado entre ninguna generación de los profetas. Ahora se ha manifestado entre estos, en aquel que se manifestó, que es el Hijo del Hombre, que es exaltado sobre los cielos en temor de los hombres de su misma esencia. Pero tú mismo, Pedro, sé perfecto conforme a tu nombre conmigo, el que te escogió, porque de ti he establecido el fundamento del remanente que he formado, llamados al conocimiento. Por lo tanto, sean fuertes hasta imitar la justicia de aquel que los llamó, llamándolos a conocerlo de una manera que vale la pena practicar, a causa del rechazo que le sobrevino, y los tendones de sus manos y sus pies, y la corona de los de su región media, y el cuerpo de su resplandor, que traen con la esperanza de servirles, a cambio de una recompensa de honor, pues estaba a punto de reprenderlos 3 veces en esta noche. Y mientras decía estas cosas, vi a los sacerdotes y al pueblo corriendo hacia nosotros con piedras, como si quisieran matarnos, y temí que fuéramos a morir. Y me dijo: Pedro, te he dicho muchas veces que son ciegos los que no tienen guía. Si quieres saber por qué son ciegos, pon tus manos sobre tus ojos, tu túnica, y di lo que ves. Pero cuando lo hice, no vi nada. Dije: nadie ve por aquí. Me volvió a decir: hazlo otra vez. Y sobrevino en mí temor mezclado con gozo, porque vi una luz nueva, más brillante que la luz del día. Luego descendió sobre el Salvador, y le conté lo que había visto. Y me dijo de nuevo: levanta las manos y escucha lo que dicen los sacerdotes y el pueblo. Y escuché a los sacerdotes mientras estaban sentados con los escribas. Las multitudes gritaban a viva voz. Cuando oyó estas cosas de mí, me dijo: presta atención y escucha lo que dicen. Y volví a escuchar: mientras estás sentado, te están alabando. Y cuando dije estas cosas, el Salvador dijo: ya les he dicho que estas personas son ciegas y sordas. Ahora bien, escuchen lo que les dicen en secreto y guárdenlo. No se lo cuenten a los hijos de este siglo, porque los blasfemarán en estos siglos, pues los ignoran, pero los alabarán por su conocimiento. Porque muchos aceptarán nuestra enseñanza al principio, pero se apartarán de ella por voluntad del padre de su error, porque han hecho lo que él quería, y él los desenmascarará en su juicio, es decir, a los siervos de la palabra. Pero los que se mezclaron con estos serán prisioneros de ellos, pues carecen de discernimiento, y al inocente, bueno y puro, lo empujan hacia el hacedor de muerte, y al reino de los que alaban a Cristo en la restauración, y alaban a los hombres que propagan la mentira, los que vendrán después de ti, y se aferrarán al nombre de un muerto, pensando que así se purificarán, pero se contaminarán gravemente y caerán en un nombre de error, y en manos de un hombre malvado y astuto, y de un dogma complejo, y serán gobernados sin ley, porque algunos de ellos blasfemarán contra la verdad y proclamarán enseñanzas perversas, y dirán cosas malas unos contra otros. Algunos serán nombrados, aquellos que se apoyan en el poder de los arcontes, de un hombre y una mujer desnuda, multiforme y sujeta a mucho sufrimiento. Y los que digan estas cosas preguntarán acerca de los sueños. Y si dicen que un sueño provino de un demonio digno de su error, entonces les dará perdición en lugar de incorrupción, porque el mal no puede producir buen fruto, pues del lugar de donde cada uno procede, engendra lo que es semejante a sí mismo. Pues no toda alma es de la verdad ni de la inmortalidad, porque a nuestra vista, a toda alma de estos siglos le está asignada la muerte, ya que siempre es esclava, pues fue creada para sus deseos y su eterna destrucción, en la cual se encuentran y de la cual proceden. Aman a las criaturas de la materia que surgieron con ellas. Pero las almas inmortales no son como estas. Oh Pedro, ciertamente mientras no llegue la hora, el alma inmortal se asemejará a una mortal, pero no revelará su naturaleza, que es la única inmortal, que piensa en la inmortalidad, que tiene fe y que desea renunciar a estas cosas.
Porque los sabios no recogen higos de los espinos, ni de los árboles espinosos, ni uvas de los cardos. Porque, por un lado, lo que siempre está en devenir está en aquello de lo que procede, siendo de lo que no es bueno, lo que le lleva a la destrucción y a la muerte, pero lo que llega a ser en el eterno está en él. Uno de la vida y en la inmortalidad, de la vida a la que se asemejan. Por lo tanto, todo lo que no existe se disolverá en lo que no existe. Porque los sordos y los ciegos se unen solo con los de su misma clase, pero otros se apartarán de las malas palabras y los misterios engañosos. Algunos que no entienden el misterio, hablan de cosas que no entienden, pero se jactarán de que el misterio de la verdad les pertenece solo a ellos, y con arrogancia se aferrarán al orgullo, envidiando el alma inmortal que se ha convertido en prenda, porque toda autoridad, regla y poder de los eones desea estar con ellos en la creación del mundo, para que aquellos que no lo son, olvidados por los que sí lo son, los alaben, aunque no hayan sido salvados ni conducidos al camino por ellos, deseando siempre llegar a ser imperecederos. Porque si el alma inmortal recibe poder en un espíritu intelectual, pero inmediatamente se unen a uno de los que los extraviaron. Pero muchos otros, que se oponen a la verdad y son mensajeros del error, levantarán su error y su ley contra estos pensamientos puros míos, como si desde una perspectiva creyeran que el bien y el mal provienen de una misma fuente. Hacen negocios con mi palabra y propagarán un destino cruel. La raza de las almas inmortales irá en vano hasta mi parusía, porque saldrán de ellas y de mi perdón por sus transgresiones, en las que cayeron por culpa de sus adversarios, cuyo rescate obtuve de la esclavitud en la que se encontraban, para darles libertad y que puedan crear un remanente imitador en nombre de un muerto, que es Hermas, el primogénito de la iniquidad, para que la luz que existe no sea creída por los pequeños. Pero aquellos de esta clase son los obreros que serán arrojados a las tinieblas exteriores, lejos de los hijos de la luz, porque ni entrarán, ni permitirán que aquellos que suben busquen su aprobación para su liberación. Y otros de los que sufren piensan que perfeccionarán la sabiduría de la hermandad que realmente existe, que es la comunión espiritual de los unidos en comunión, mediante la cual se revelará la boda de la incorruptibilidad. La estirpe de la hermandad aparecerá como una imitación. Estos son los que oprimen a sus hermanos, diciéndoles: por esto nuestro Dios tiene compasión, ya que por esto nos llega la salvación, sin saber el castigo de aquellos que se alegran de quienes hicieron esto a los pequeños que vieron y a quienes tomaron prisioneros. Y habrá otros, de entre los que están fuera de nuestro grupo, que se proclamarán obispos y diáconos, como si hubieran recibido su autoridad de Dios. Se doblegan ante el juicio de los líderes. Esa gente es como canales secos. Pero yo dije: me temo, por lo que me has contado, que en verdad los pequeños son, a nuestro parecer, los impostores, que hay multitudes que engañarán a otras multitudes de seres vivos y los destruirán entre sí. Y, cuando pronuncien tu nombre, serán creídos. El Salvador dijo: durante un tiempo determinado, en proporción a su error, gobernarán sobre los pequeños, y después de que el error se haya consumado, el inmortal, de entendimiento eterno, rejuvenecerá, y ellos, los pequeños, gobernarán sobre sus gobernantes. Él arrancará la raíz de su error y la avergonzará, de modo que se manifestará toda la insolencia que se ha atribuido. Y tales personas se volverán inmutables, oh Pedro. Venid pues, y cumplamos la voluntad del Padre incorruptible. Porque he aquí que vienen quienes los juzgarán y los humillarán, pero a mí no me pueden tocar. Y tú, Pedro, estarás en medio de ellos. No temas por tu cobardía. Se les cerrará el corazón porque el invisible se opone a ellos. Cuando hubo dicho estas cosas, lo vi como si lo hubieran apresado. Y dije: ¿qué veo, Señor? ¿Que te llevan a ti mismo y me estás agarrando? ¿O quién es este que está alegre y riendo en el árbol? ¿Y es otro a quien le están golpeando los pies y las manos? El Salvador me dijo: aquel que viste en el madero, alegre y riendo, ese es el Jesús viviente. Pero aquel en cuyas manos y pies clavan los clavos es su parte carnal, que es el sustituto que fue avergonzado, aquel que vino a ser creado a su imagen y semejanza. Pero mírenlo a él y a mí. Pero yo al mirar dije: Señor, nadie te está mirando. Huyamos de este lugar. Pero él me dijo: ya te lo dije, deja en paz a los ciegos. Y tú ves cómo no saben lo que dicen. Porque al Hijo de su gloria, en lugar de a mi siervo, lo han avergonzado. Y vi a alguien que se acercaba, semejante a él, el que reía en el árbol, y estaba lleno del Espíritu Santo, y él es el Salvador. Y una gran luz inefable los rodeaba. Y una multitud de ángeles invisibles e inefables los bendecían. Y cuando lo miré, se reveló aquel que da alabanza.
y me dijo: sé fuerte, porque a ti te han sido revelados estos misterios, que el primogénito, morada de demonios y vasija de piedra donde habitan, de Elohim, de la cruz, que está bajo la ley, pero el que está cerca de él es el Salvador viviente, el primogénito en él, a quien apresaron y soltaron, quien mira con alegría a los que le hicieron daño, mientras están divididos entre sí. Por eso se ríe de su ignorancia, sabiendo que nacieron ciegos. Así que vendrá el que es susceptible al sufrimiento, puesto que el cuerpo es el sustituto, pero lo que soltaron fue mi cuerpo incorpóreo. Pero yo soy el espíritu intelectual lleno de luz radiante. Aquel a quien viste venir a mí es nuestro pleroma intelectual, que une la luz perfecta con mi Espíritu Santo. Estas cosas que viste, pues, las presentarás a los de otra raza que no son de esta era, porque no habrá honra en nadie que no sea inmortal, sino solo en aquellos que fueron escogidos de una sustancia inmortal, que ha demostrado ser capaz de contener a quien da su abundancia. Por eso dije: a todo el que tiene, se le dará y tendrá en abundancia. Pero aquel que no tiene, es decir, el hombre de este lugar, que está completamente muerto, que ha sido apartado de la creación de lo engendrado, a quien se aparece uno de la esencia inmortal, piensan que lo poseen, se le quitará y se le añadirá al que es. Por lo tanto, sé valiente y no temas en absoluto, porque yo estaré contigo para que ninguno de tus enemigos prevalezca contra ti. Paz a ti, sé fuerte. Cuando Jesús hubo dicho estas cosas, Pedro recobró el sentido. Fin. Hemos leído juntos el Apocalipsis de Pedro. Autor desconocido. Este audiolibro te es traído por Kev del Cis Producción. Gracias por llegar hasta aquí. Continuemos con la saga de los apócrifos. Que la magia de los libros jamás se pierda. Te deseamos siempre lo mejor.